Hola amigos, soy Eder Zamarrón, soy urgenciólogo intensivista. Desde Tampico, Tamaulipas, les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Mi tema es acerca de ventilación mecánica y englobé las consideraciones que debe de tener un residente de medicina interna, un internista y en general cualquier clínico que aborde a un paciente que requiera que requiera ventilación mecánica. Entonces, sin más, vamos a iniciar y a empaparnos en este tema. Recordemos que la ventilación mecánica, al final de cuentas, no cura a nadie. Es una terapia de soporte respiratorio cuando este es ineficiente o ausente, o cuando se requiere protección de vía aérea y algunas otras indicaciones. Y como les digo, no es curativa por sí sola. Siempre hay que tener en cuenta que el ventilador mecánico es tonto en manos peligrosas. ¿Por qué? Porque el programar inadecuadamente al mismo traerá más efectos deleterios que benéficos. Las indicaciones y los objetivos del inicio del estatus de ventilación mecánica son que el paciente que requiera una protección de la vía aérea y también neurológica o algunas otras misceláneas. Y esto se hace hasta corregir o controlar la causa que lo ha llevado a requerir el apoyo ventilatorio. Es importante siempre conocer el área en el cual vamos a estar trabajando. Una unidad de cuidados intensivos, hospitalización, una sala de urgencias, perioperatorio. Entonces, siempre es importante conocer todo y que debe de haber lo mínimo necesario para mantener o manejar un paciente crítico, porque regularmente la ventilación mecánica es un apoyo en la línea evolutiva más crítica de un paciente. Aquí vemos monitor cardíaco, bombas de infusión, una cama que sea adecuada para subir y bajar y colocar bien a mi paciente para intubarlo, un ventilador mecánico que debemos de conocer su funcionamiento, que debe estar calibrado, que debe estar bien armado, ¿de acuerdo? Para que tenga un funcionamiento ideal. Carro rojo, carro de paro con todos los fármacos, un monitor desfibrilador, 2 tomas de oxígeno, 2 tomas de aire de preferencia y todo un contexto de material o equipo necesario y útil para abordar a estos pacientes. Tubos traqueales de diferentes tamaños, el mango de laringoscopio, hojas de diferentes tamaños, vía aéreas de alternas, como mascarillas laringias, todo lo que requiera el paciente, nosotros, ¿verdad? Para que el paciente sea beneficiado con una obtención de una vía aérea segura. Siempre es iniciar la ventilación mecánica lo más temprano posible, lo más electivo posible. ¿Qué significa esto? Significa que, pues claro, no es como un contexto ambulatorio como muchos anestesiólogos, pero sí identificar a aquel paciente que vaya a requerir intubación y entonces realizarle la misma de forma oportuna para no andar corriendo e intubando a pacientes que ya estén o agónicos, amnésicos o inclusive en paro respiratorio. Entonces todo eso hay que tenerlo siempre en cuenta. La insuficiencia respiratoria es la tipo 1, que es hipoxémica, cuando pues hay una inflamación, una ocupación en el parénquima pulmonar, una ocupación en el alveolo, en el intersticio que impide una oxigenación adecuada. Y esto es traducido a una presión arterial de oxígeno menos de 60 milímetros de mercurio, a una saturación menos del 90%, esto a pesar de administrar oxígeno. Entonces, esto es una insuficiencia respiratoria tipo 1 o hipoxémica, o ventilatoriamente hablando vamos a conocer como un patrón restrictivo, es decir, con baja compliance o baja distensibilidad. La insuficiencia respiratoria tipo 2 o hipercápnica, el componente es algo obstructivo de las vías respiratorias, es decir, hay una disminución en el calibre, ¿de acuerdo? Hay un aumento en las resistencias, es decir, en la posición del aire de afuera hacia adentro de la caja torácica del sistema respiratorio, y hay problema para entrar, pero hay más problema para salir, lo que traduce un cambio de la capacidad residual funcional a un espacio muerto por ese atrapamiento de aire y por lo tanto una retención de CO2, más de 50 milímetros de mercurio, con un pH menos de 7.3 regularmente. Van a encontrar 7.25, 7.32, depende de la literatura. Pero al final de cuentas, esos pacientes con insuficiencia respiratoria tipo 1 o restrictiva o tipo 2 hipercápnica manifiestan lo clínico y eso es lo que vamos a principalmente a tomar decisiones. Aquellos pacientes que evolutivamente usen el diafragma, luego intercostales y músculos después supraesternales, pues van a ser unos pacientes sumamente graves. Aquellos que respiren más de 30 por minuto, que ya se fatiguen, que tenga
todos los datos como aleteo nasal, cianosis, una disociación toracoabdominal, una tiraje intercostal, músculos supraclaviculares, o sea, aquí usos del esternocleidomastoideo. Todo eso nos indica que ese paciente tiene una evolución tórpida, a pesar o de oxígeno, broncodilatadores, esteroides, lo que vaya a ocupar el paciente. A pesar de eso no mejora, pues entonces se considera una intubación orotraqueal. Algunas otras situaciones, como en situaciones de apnea por alguna intoxicación por opioides, por benzodiazepinas, obstrucción de vía aérea con cuerpo extraño, que pues requiere, cuando hace paro cardíaco, intubarse para que libere la vía aérea. Un deterioro neurológico, que hacemos protección de la vía aérea, pero también protección cerebral con gases en metas, traumas facial, cervical, o situaciones de trauma que causen tórax inestable, síndrome comportamental, entre algunas otras. Básicamente, situaciones que ameriten la protección de la vía aérea. Se puede iniciar unas cánulas nasales de alto flujo o ventilación mecánica no invasiva, sí se puede utilizar, obviamente en paciente bien seleccionado, que es en paciente con insuficiencia respiratoria. Sobre todo la cánula de alto flujo en pacientes con insuficiencia respiratoria tipo 1, moderado, un SDRA moderado, por ejemplo, o leve más que todo, aunque el moderado también se puede usar en contexto de prono, en situaciones de infecciones virales por COVID-19, por ejemplo. Y en el caso de la no invasiva, también paciente bien seleccionado como paciente con insuficiencia respiratoria hipercápnica e insuficiencia respiratoria cardiogénica puede ser una muy buena opción con la finalidad de evitar la intubación, siempre teniendo en cuenta que aerosolizan y en el contexto de infecciones virales por COVID-19, pues hay que tener esa consideración y todo el equipo de protección personal adecuado y un entorno de recambios de aire, de preferencia o inclusive presión negativa, lo cual pues sería un mundo ideal. Ahora bien, si ese paciente tiene algún criterio de insuficiencia respiratoria o algún criterio que no responde a ventilación no invasiva, cuál los nasales de alto flujo, o que definitivamente tiene, como les digo, una indicación de protección de la vía aérea, entonces, pues hay que realizar una secuencia de intubación de forma adecuada. Esto es paso a paso. Siempre debemos irnos con un sistema de planificación, preoxigenar, darle un pretratamiento, una inducción de la parálisis, posicionar al paciente, laringoscopía, pasar el tubo orotraqueal y los cuidados post-intubación. Voy a destacar mucho lo que es las situaciones clínicas que podemos abordar, porque para poder ventilar a un paciente mecánicamente, pues primero debemos de tener un paciente bien intubado. Entonces, si mi paciente se encuentra hemodinámicamente inestable, dentro de la secuencia farmacológica de inducción, el etomidato puede ser una muy buena opción porque es el que da más estabilidad hemodinámica. En el caso del neurocrítico, si está hipertenso, el propofol es una buena opción, y si está hipotenso, igual el etomidato es una muy buena opción. En el paciente con cardiopatía, el etomidato es una buena opción, o el diazepam también puede ser una buena opción, como una opción muy viable en situaciones pues, que tenemos luego cotidianamente, donde no hay a veces etomidato, y el midazolam, que no es estrictamente un inductor en secuencia de inducción rápida por su tiempo tardado de inicio de efecto, o tenemos propofol, que es muy hipotensor y muy cardiodepresor, entonces pues podemos usar el diazepam como una muy buena opción. Y si se tiene un paciente con broncoespasmo, entonces la ketamina es una muy buena opción porque tiene un efecto broncodilatador. En todos los pacientes se debe dar una buena analgesia, fentanilo y o lidocaína, y también después del inductor se debe de realizar una parálisis o relajación neuromuscular, un bloqueo neuromuscular, y alrededor de los 60 minutos de administrar succinilcolina o rocuronio, entonces el paciente quedará en paro respiratorio y podemos intubarlo y colocarle un tubo orotraqueal lo más grueso posible que se permita, y siempre tener un plan A, un plan B, un plan C, ¿de acuerdo? Y siempre colocar o tener una posición adecuada para colocarle el tubo orotraqueal, verificar que esté bien colocado, ¿de acuerdo? El gold estándar sigue siendo la capnografía. Recuerden que el CO2 pues solamente emana de lo que es vías respiratorias, y siempre después de intubar, antes y después de intubar, siempre estar evaluando hemodinámicamente a mi paciente. Recuerden que lo hemodinámico siempre va por arriba de lo respiratorio, entonces siempre
buena presión, también la frecuencia cardíaca, las metas de saturación, la meta de CO2, que es lo que debemos de buscar en estos pacientes. Que el neumotaponamiento esté bien colocado, que nuestro tubo orotraqueal esté fijo, central, ¿de acuerdo? La posición de mi paciente, cuidar que no tenga secreciones, catéteres, que las bombas estén pasando todos los fármacos que yo quiera administrar a la dosis correcta, diluciones correctas, todo el entorno del paciente es muy importante a evaluar. Ahora bien, una vez que intubamos con secuencia farmacológica, ¿sí? ¿A quién debo dejar sedado? Definitivamente al paciente con SDRA severo, a un paciente con un broncoespasmo severo, pacientes neurocríticos o algunos otros misceláneos como tórax inestable o síndrome comportamental, esos pacientes se debe de sedar profundamente, un RAS de -4, -5, hasta que se resuelva la causa. Pero si su paciente no cae en esto, duden seriamente en que el paciente deba de continuar con una sedación profunda. Puede tener una sedación leve, una ansiolisis de forma ideal, claro, y una analgesia. Es decir, el paciente con ventilación mecánica es igual a analgesia, más no siempre a sedación y analgesia. Entonces, eso siempre es importante. Si dudas en intubarlo, intúbalo, siempre y cuando estés entrenado. Entonces, esa es una premisa de la ventilación mecánica. Ahora bien, si el paciente tiene insuficiencia respiratoria o algunas otras causas que no se puedan solventar con no invasiva o cánula de alto flujo, pues entonces hay que intubarlo, ¿sale? Si está en paro respiratorio o ya agónico, pues es una vía aérea crash, ¿sale? Es decir, una vía aérea emergente que prácticamente luego no ocupan ni fármacos para intubarlo. Pero si está despierto con alguna de las causas previas, neurocrítico, que ventile, un paciente que requiere esa seguridad de vía aérea por quemadura, por hematomas, por trauma de cuello, etcétera, pues le puedes dar una secuencia de inducción rápida. Si el paciente tiene insuficiencia respiratoria y tiene indicación, le podemos dar una ventilación no invasiva o cánulas nasales de alto flujo después de administrar un oxígeno convencional y tratar la causa, broncodilatarlos, antibióticos, diuréticos, lo que sea, ¿de acuerdo? Con fines de mejoría. Si a los primeros 20 minutos comienza a haber mejoría, le damos. Hasta una hora se puede ya dar para nosotros considerar éxito en un sistema no invasivo. Pero si fracasa, si no mejora la oxigenación, si empeora la acidosis respiratoria, si el estado de alerta se ve afectado, etcétera, entonces nos vamos a una vía aérea avanzada. Claro, en el contexto que mejore este paciente con nuestras intervenciones no invasivas, pues le damos seguimiento y evitamos obviamente la vía aérea avanzada. Vía aérea avanzada, intubamos y automáticamente iniciamos ventilación mecánica protectora. Ahora bien, cuando intubamos a mi paciente, debo de manejar lo no ventilatorio y lo ventilatorio, porque es sumamente importante las dos cosas. Y me atrevería a decir que lo no ventilatorio a veces es más difícil que lo ventilatorio. Profilaxis de úlceras por decúbito, presión, una sedanalgesia adecuada en infusiones correctas, control glucémico, tromoprofilaxis, prevención de sobreinfecciones, el monitoreo hemodinámico continuo, porque recuerden que la hemodinámica siempre va sobre lo ventilatorio. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta, porque si no, mi paciente no va a poder quitarle el apoyo ventilatorio si no logramos manejar la causa desencadenante o que logremos que se optimice o que se al menos se optimice o se logre solventar o controlar la causa que lo ha llevado a la ventilación mecánica. Ahora bien, ¿qué buscamos con un manejo ventilatorio? Buscamos dos cosas muy claras. Las metas de gases y metas de presiones. No pasarnos de lanza con las metas de presiones pulmonares y estar en metas adecuadas de oxigenación y de CO2. ¿Qué es lo que vamos a ver? Nosotros podemos manejar a todos los pacientes con la ventilación mecánica convencional. Primero aprender lo convencional y luego ya aprender lo no convencional. El 100% se puede manejar por volumen, por presión o en CPAP presión soporte cuando tenga una ventilación espontánea. La misma que se utiliza para no invasiva es la misma que se utiliza para ventilar a los pacientes intubados que ya tengan un esfuerzo suficiente. Y el objetivo es meter un volumen tidal, ya sea misma programación por un volumen específico o una presión inspiratoria que le convierta a X volumen tidal adentro de los pulmones. Eso es lo que vamos a buscar nosotros. Y específicamente queremos en un pulmón sin
patrón obstructivo o sin patrón restrictivo, buscamos una saturación entre 94 y 96, una PO2 entre 85 a 100, un CO2 en 35 a 45 milímetros de mercurio a nivel del mar. Y en cuanto a presiones pulmonares, la primera y más importante es que mi presión pico, se mantenga menos de 35 centímetros de agua. Si anda por arriba de esto, hay problemas. Obviamente con una programación de volumen tidal adecuada que vamos a ver a continuación. Y recuerden que entre más altura sobre el nivel del mar, los gases van a variar. Menor cantidad de gases, no porcentaje, sino cantidad sobre el nivel del mar. Por ejemplo, en la Ciudad de México, a una altura de más de 2,000 metros, el CO2 es de 32 y el PO2 es de 64. Entonces, debemos de ubicar nuestra ciudad en el estudio del doctor Pérez Padilla y entonces pues ver cuánto es nuestras metas de gases en esas presiones. Ahora bien, ¿qué es lo que buscamos cuando programamos un ventilador mecánico? Buscamos un volumen tidal adecuado, que nuestra PIP esté programado de forma adecuada, un disparo también de forma adecuada, un FiO2 para lograr una meta de saturación y una restauración, inspiración, expiración adecuada 1 a 2 para evitar atrapamiento de aire. El volumen tidal o volumen corriente, que son los mililitros que entran en cada inspiración a los pulmones del paciente. No olvidemos, no todo es SDRA. Ventilación mecánica no es igual a síndrome de estrés respiratorio. Por lo tanto, si vamos a programar a un paciente, la mayoría de las veces es entre 6 a 10 mililitros por kilo de peso ideal, con la fórmula de la OMS, que es talla al cuadrado por 21.5 en mujeres o talla al cuadrado por 23 en el caso de hombres. ¿De acuerdo? O la fórmula de peso predicho cuando vamos a ventilar a un paciente con SDRA, que ahí sí es 4 a 8 mililitros por kilo de peso predicho. Que aquí la fórmula es talla en centímetros menos 152.4 por 0.91 más 50 cuando es hombre o más 45 si es mujer. Entonces, pero al final de cuentas, tanto la fórmula de peso ideal como la de peso predicho son muy similares en sus resultados. Por lo tanto, no importa tanto el volumen, sino las presiones que se generan. ¿Por qué más? Porque es por estatura. O sea, si se dan cuenta, las fórmulas son por estatura. ¿Por qué? Porque más peso no es más tamaño pulmonar. Eso hay que tenerlo muy, muy, muy en cuenta. Hay que determinar siempre el volumen ideal por la talla. Vean aquí, esta persona es un hombre soltero que pues si tiene ilusiones, como dice el doctor Orlando, tiene ilusiones, tiene su mirada al horizonte, vean, tiene algo de ganas de salir adelante. Bueno, se casa, no es nada machista ni nada, sino se casa con alguien que a lo mejor pues no se quiere, ¿no? No lo quiere, no lo trata bien, entonces aquí está triste, gordo, años después, pero eso pues es segundo término, ¿no? Sus pulmones no crecieron, ¿no? No engordaron sus pulmones, al contrario, funcionalmente se vuelven menos adecuados. ¿Por qué? Porque pues al final la grasa intraabdominal que eleva el diafragmas, la grasa de la pared torácica, le causa algo de restricción en la mecánica respiratoria. Entonces, eso es por eso, no es por peso, es por talla, por estatura siempre. Sí, por ahí que lo primero para ventilar a un paciente es tener una cinta métrica, ¿no? O saber la estatura. No importa el volumen, sino la presión que éste genere a los pulmones. Esa es una máxima. Claro, no les dé miedo poner 8 mililitros por kilo si sus presiones pulmonares están en metas, están menos de 35. O sea, generalmente un pulmón sano te va a causar presiones de 19, 20 centímetros de agua. Entonces no hay mucho problema. La presión positiva al final de la expiración. En condiciones normales, 5 a 8. Sin embargo, cuando es un obeso, con un IMC más de 30, 8. ¿Por qué? Porque disminuyen la capacidad residual funcional, ¿sale? Y tienden más a hipoxemia por colapso alveolar. Y cuando es un obeso con más de 40 de IMC, entonces un PIB mayor a 10 centímetros de agua, sin miedo. Una embarazada de más de 20 semanas regularmente también ocupa 8 de PIB. Por eso dicen, un vaso de agua y PIB de 5 no se le niega a casi nadie. ¿Por qué? Porque hay situaciones en que podemos poner menos PIB. Por ejemplo, un paciente que tiene una hemorragia grave, que está en choque, ahí le podemos bajar 2 o 3 a PIB para que no influya en el retorno venoso. Por ejemplo, un paciente que tenga una tromboembolia pulmonar y que se tenga que intubar, vamos a poner 0 de PIB, o sea, SIP, que eso es para que no
influya en la poscarga del ventrículo derecho y cause más choque. Entonces, a casi nadie, pero hay casos, entre algunos otros, que deben de considerarse no poner el PIB habitual que se indica. Y la fracción inspirada de oxígeno es la necesaria para una PA2 objetivo y saturación objetivo. Es decir, entre 92 a 96, 92 a 96, 94 a 96, estamos más que satisfechos. Ni la hipoxemia ni la hiperoxemia obviamente son buenos, pero tampoco pues depende de un FIO2 a veces alto. O sea, puedes tener inclusive 21% de FIO2 y saturar al 94, 95% y con eso es suficiente. Estamos hablando todavía de pulmones normales. La relación IE, que es condicionada por la frecuencia respiratoria que le vayas a poner, por el flujo inspiratorio en el caso que sea programado por volumen, y tiempo inspiratorio, aquí es tiempo inspiratorio, en el caso de que sea por presión, aquí es tiempo inspiratorio. Y una pausa inspiratoria cuando es por volumen, la cual no es necesaria. Hay que tener muy en cuenta que al final de cuentas, aquí le voy a poner tiempo inspiratorio, ¿vale? Al final de cuentas, un IE corto puede condicionar un atrapamiento aéreo iatrogénico. Entonces hay que tener siempre una IE 1 a 2 y evaluar el gráfico de flujo-tiempo para ver que no tenga atrapamiento. Ahorita lo vamos a ver en la parte de EPOC. La presión máxima debe estar siempre menos de 35 centímetros de agua. Si está más de 35 centímetros de agua, hay problemas. Puede causar neumotórax, pero nos está diciendo algo. Es algo que sale de un pulmón normal y hay que investigar qué puede ser. Ahora bien, el CO2 meta, en este caso a nivel del mar entre 35 y 45, lo vamos a lograr moviendo el volumen minuto, es decir, o volumen tidal o frecuencia respiratoria. Entre más volumen tidal, menos CO2. Entre menos volumen tidal, más CO2. Y en general, entre más volumen minuto, menos CO2. Entre menos volumen minuto, más CO2. Entonces, pero si ya nos quebramos la cabeza calculando un volumen tidal que nos da presiones pulmonares adecuadas, lo que podemos mover es la frecuencia respiratoria. Aumentar la frecuencia respiratoria para bajar CO2 o bajar la frecuencia respiratoria para aumentar CO2 a nuestro rango que queremos. Y eso se hace con ciertas fórmulas en entrenamientos que tenemos de ventilación para que a ustedes les quede más claro luego algunos ejemplos. Si quisieran aquí tener una tablita a la mano, pues aquí se las proporcionamos, pueden traerla ahí para que sea de utilidad. Y vamos a profundizar también, o vamos a destacar que el monitoreo gráfico es muy importante. La ventilación mecánica se debe aprender no en base a números, sino en base a gráficos. Siempre ver si en nuestro gráfico de presión-tiempo, si está por volumen o por presión, si hay PIB, no hay PIB, si está asistido o está controlado, las presiones pulmonares. En el gráfico de flujo-tiempo siempre es importante que detectemos que no haya atrapamiento de aire, que todo lo que entre salga, ¿de acuerdo? Flujo que entra, flujo que sale, ¿de acuerdo? El volumen tidal que entra es el que sale, ¿de acuerdo? Y que no haya fugas. Todo es importante un monitoreo gráfico en nuestro paciente para detectar situaciones graves. Ahora bien, ¿cómo identifico una patología pulmonar? Si bien podemos tener pulmones normales, porque lo que ha afectado es el cerebro, la vía aérea, etcétera, y no vamos a tener mucho problema, como lo vimos previamente en una programación básica, va a ser suficiente. Sin embargo, hay pacientes que pueden tener un patrón o restrictivo u obstructivo. Esos pacientes con un broncoespasmo, ¿de acuerdo? Que vimos previamente en insuficiencia respiratoria tipo 2, regularmente tienen la resistencia alta, es decir, la presión transaérea está alta, que es la presión pico menos la presión meseta o presión plató. Si está más de 3, nos habla y nos sugiere importantemente de un problema obstructivo, es decir, la presión pico máxima está alta, pero a expensas de que se aumentó la transaérea, es decir, hay un problema obstructivo en las vías respiratorias. O el otro patrón, que es una compliance o una extensibilidad baja, que sí, que es aumento de las presiones pulmonares, pero preservada la presión transaérea, que recordemos que la pico menos la plató o meseta. Aquí está alta la meseta, regularmente son mesetas por arriba de 28 centímetros de agua, a pesar de un volumen tidal como lo vimos previamente, ¿no? Alrededor de 6 a 8 mililitros, aún así las presiones pueden estar arriba de 28, eso es un patrón restrictivo.
acuerdo? Si queremos ser un poquito más específicos y saber cuánto de compliance o extensibilidad pulmonar tiene mi paciente, pues se la podemos sacar la estática, que es la propia del parénquima pulmonar, que es el volumen tidal entre la meseta menos la PIP, ¿de acuerdo? Lo normal es entre 60, 75 a 150. Por abajo de esto, pues te habla pulmones inflamados. SDRA, que es lo más clásico, edema pulmonar, fibrosis, etcétera. Entonces, esto siempre es importante saber cuáles de los dos patrones vamos a ventilar, porque se ventilan diferente. Entonces, recordando, problemas en las vías aéreas de conducción es resistencia alta, problemas en el parénquima pulmonar, inflamatorio en el parénquima pulmonar es de extensibilidad baja. Siempre hay que tener eso en cuenta. Ahora bien, ya vamos sobre recta final. Tenemos ventilación mecánica en SDRA. Primero debemos de identificar con los criterios de Berlín que mi paciente tenga un síndrome de estrés respiratorio, ¿de acuerdo? Apoyarnos con imagen, radiografía, TAC o ultrasonido y entonces ventilar con ciertas metas. Las estrategias ventilatorias son un poco más finas y debemos de buscar cosas o objetivos individuales, como una saturación de entre 88 a 94% y una PaO2 de 55 a 80 milímetros de mercurio, ¿de acuerdo? Con esto va a ser suficiente para que mi paciente no haga hipoxemia y fallo orgánico múltiple por esa situación. Eso es lo más que suficiente. Se puede aumentar el PIB, se puede ajustar el PIB, se puede aumentar la FiO2 y con eso tratar de buscar la oxigenación. Obviamente para eso se requiere mucho más que una charla, pero lo que quiero es que quede bien establecido los patrones o un contexto más integral del paciente que requiere apoyo ventilatorio. Y destacar que no todo es SDRA. Ya vimos que no todo es SDRA. Pero en SDRA sí es importante que destaquemos que ellos van a tener muchos alvéolos disfuncionales, es decir, mucho edema intersticial y alveolar. Por lo tanto, sí va a haber hipoxemia, pero también va a haber hipercapnia. ¿Por qué? Porque hay mucha disfunción de los alvéolos. Es decir, el CO2 no va a poder exhalarse y va a haber más presión arterial de CO2 que en unos pulmones no inflamados, ¿no? Por lo tanto, yo siempre les digo, y el doctor Raúl Soriano dice, CO2 es el lactato de pulmón. Entre más CO2 tengan en SDRA, más disfunción alveolar van a tener. Lo ideal es mantener menos, ideal menos de 48, pero te das por bien servido con menos de 60 milímetros de mercurio en pacientes con SDRA de cualquier etiología, ¿sale? Y las metas de presiones pulmonares. Es muy importante ahora hacer una fineza en las metas de presión. No nada más la pico que esté por abajo de 35, no. Es que la pico esté abajo de 35, pero que la presión plató o meseta, que es la que te habla propiamente de la presión que genera el parénquima pulmonar, esté menor de 28 centímetros de agua o idealmente menor de 24, ¿verdad? Pero con 28 te das por bien servido. Y que la presión de distensión o driving pressure esté menos de 15 o idealmente menos de 13. Recordemos que en SDRA por COVID el único parámetro validado pues es la meseta, menos de 30 o menos de 28. ¿Sale? Entonces es lo que tenemos. Un PIB inicial entre 5 a 8. Ya sabemos si es obeso 8, si es muy obeso 10. O si es en este contexto de SDRA, ya después vamos a ajustar el PIB mínimo necesario para que sature en 88 al menos y que no sobrepase metas de presiones pulmonares. Evitar el autopip, evitando IE, relaciones IE muy cortas, ¿de acuerdo? Y algo muy importante, saber identificar las asincronías. Las asincronías mayores, sobre todo, trigger reverso, doble disparo, esfuerzos inefectivos, aumentan la mortalidad de estos pacientes y a veces ni siquiera nos damos cuenta que están presentando asincronías. Y en ventilación mecánica con patología obstructiva, ¿hay cómo? ¿De acuerdo? Si en lo otro yo le aumento la frecuencia respiratoria, me va a bajar el CO2. Claro, voy a batallar mucho más bajar el CO2 en SDRA, pero lo bajo. Aquí, en ventilación mecánica obstructiva, es una visión diferente. Quieres garantizar, sí, una oxigenación, pero lo que más quieres es evitar el atrapamiento aéreo. El atrapamiento aéreo lo podemos identificar en el gráfico de flujo-tiempo. Vean que flujo que entra, es decir, la velocidad del volumen tidal hacia adentro de los pulmones entra, flujo que sale. Y veamos cómo no regresa a cero. Es decir, hay atrapamiento de aire en los pulmones. En una ventilación deja 50, en otra 100, 150, 200, y llega un momento en que hace exponencialmente ese atrapamiento y genera un autopip o una presión intrínseca. Un PIB extrínseco es el que programamos y un PIB intrínseco es el que se genera por atrapamiento aéreo. Y esto colapsa el corazón, ¿de acuerdo? Causa una
una situación obstructiva cardíaca. Te puede causar un choque cardiogénico, un choque obstructivo, perdón, y de esto puede llegar a fallecer. En el gráfico de presión-tiempo, con una técnica de pausa expiratoria, podemos desenmascarar el autopip que está presentando mi paciente. Y para quitárselo, ¿qué es lo que debemos hacer? Esto es una emergencia ventilatoria. Debemos bajar estar en programación de volumen, bajarle la frecuencia respiratoria a 8 a 10, aumentar el flujo inspiratorio a 80 al menos, el volumen tidal bajarlo. Todo esto con la finalidad de aumentar la relación IE 1 a 4, 5, 6, 7, lo que se ocupe, para que en mi gráfico de flujo-tiempo no atrape aire, ¿de acuerdo? Y la última estrategia, que es el famoso PIP contra PIP, o PIP extrínseco, que le pones el 80% del autopip que generó, y eso hará como un neumostent y hará que vaya presión de más, o sea, del alveolo a las vías respiratorias y que salga ese aire atrapado, pero esto es muy en duda. La más efectiva es bajar la frecuencia respiratoria. Cuando tenemos talleres, por ahí les ha dado clases el doctor Orlando, hacemos una simulación donde ven claramente que la mayor efectividad de maniobra es bajar la frecuencia respiratoria. Bajando frecuencia respiratoria, dejas mucho tiempo de expiración y permites que salga el aire que estaba atrapado. Entonces es muy bueno. Si se dieron cuenta, siempre en situaciones patológicas pulmonares hay que cuidar al corazón. Tanto unas presiones pulmonares muy altas en SDRA va a impactar al ventrículo derecho, como un atrapamiento aéreo, o sea, presiones extra en los pulmones van a generar también impacto en el ventrículo derecho de lo que es en choque, en situación obstructiva. Entonces, tanto restrictivo como no obstructivo, esta frase queda ideal. El corazón y pulmón como amigos, los mejores, pero como enemigos son los peores. Entonces, hay que tener siempre eso muy en cuenta. Y ya para finalizar, hay que recordar que hay que ver globalmente a su paciente. Muchas de las veces hay más pacientes graves fuera de la unidad de cuidados intensivos que dentro. Entonces, por eso el internista y cualquier clínico debe de saber manejar ventilación mecánica y todo su entorno. El ventilador a veces es lo de menos, es muy sencillo ventilar, ¿de acuerdo? Pero sí hay que evitar balances hídricos positivos, asincronías, atrapamiento aéreo, la lesión pulmonar inducida por ventilador, que es que el barotrauma, volutrauma, flujotrauma, telectrauma, miotrauma, todos los traumas que podemos generar por una mala programación, vamos a tratar de evitarlo. Nosotros le llamamos Willy porque es lesión pulmonar inducida por el güey que programa el ventilador, o sea, porque realmente el ventilador no se programa solo, nosotros lo programamos y podemos causar el efecto deleterio a nuestros pacientes. Pensar en infecciones sobreagregadas, manejar secreciones, desconexión de circuito, ¿de acuerdo? Nunca tratar de que se evite, de que se desconecte el ventilador, no sobredistender con presiones muy altas o PIB muy altos y evitar y estar evaluando la desnutrición. Por lo tanto, ¿qué vigilamos en un paciente bajo ventilación mecánica? Todo, lo ventilatorio, lo no ventilatorio, dentro de lo ventilatorio, gases y presiones pulmonares, ¿de acuerdo? Y recuerden que siempre que estemos intubando a un paciente hay que pensar que lo estamos intubando, lo vamos a mantener en estatus de ventilación, pero una vez resueltas las causas, hay que pensar en un weaning de forma rápida. Se debe considerar la extubación desde el mismo momento de la intubación, porque esto nos impulsa a buscar estrategias para el retiro de la misma de forma temprana. Entonces, es basado en nuestro manual de ventilación mecánica Avento, obviamente de muchos artículos, pero les dejo un panorama general de lo que cualquier clínico, y más en la época actual un internista, debe de estar manejando. Los invito a nuestras redes sociales, van a ver que no se van a arrepentir, el canal de YouTube Entrenamiento en Áreas Críticas, nuestra página de ventilación mecánica Avento en Facebook, nuestro curso de ventilación mecánica online 100%, en siemprevirtual.com/Avento, y pueden adquirir nuestro libro de ventilación mecánica, la segunda edición, a este WhatsApp con nuestra coordinadora Vanessa Sevilla. Y búsquenos también en cursos presenciales con descuento para los miembros de la sociedad de residentes, para el grupo de residentes de medicina interna. Hay descuentos especiales que más adelante sus coordinadores les van a estar diciendo. Entonces, muchas gracias.
Y recuerden que siempre la ventilación mecánica debe de ser divertida, de aprender y con mucha seriedad y mucha ética para aplicarlo con nuestro paciente. ¿Sale? Les mando un fuerte abrazo y espero preguntas. Bye.